Pues bien, bienvenido una vez más a otro episodio de Yo Soy Garrick. Hoy desde la cocina, ¿cierto? Desde, desde, desde el, desde la intimidad del hogar, ¿cierto? Bueno, decidimos grabarlo directamente en audio porque, pues uno, no estamos así como muy presentables, ¿cierto? A nivel, no estamos que emperifollados, ¿cierto? Producidos, ¿Cómo? producidos. Estamos producidos, sí. Pero de alguna forma, pues como lo que tiene que resaltar por nosotros, valga la redundancia, es el pensamiento y lo que decimos, pues vamos a rescatarlo en este audio, ¿sí? Ujú. Una de las cosas que me llevó a hacer este audio en este momento es la posibilidad de no perder de vista los aprendizajes de hoy con lo que pasó, con lo que le pasó, le ha estado pasando a Martina, Ujú. porque ya establecimos que no es un único momento, ¿no? Sino que hace parte de una serie de momentos que hoy quedaron en evidencia, ¿cierto? Sí. ¿Quieres contar, por favor, los hechos para poder como ponernos en contexto y poder entender un poco mejor lo que pasó? Bueno, em, te agradezco este espacio, sobre todo como hemos pensado inicialmente de catarsis. Creo que en el día a día ocurren muchas cosas a las que uno no les presta la atención que debería por todo lo que debe hacer en el día a día. Y creo que concuerdo contigo en que en esta situación en específico debemos aprovecharla y debemos dejar allí anotados, subrayados, denotados de alguna manera los aprendizajes que se dan y tal vez los que no hemos visto. Oh. Em, Te agradezco y espero que los que nos escuchen puedan encontrar aquí un contenido que les permita reevaluar las situaciones en las que se enfrentan a diario, reevaluar las decisiones que a veces tomamos o cómo escuchamos lo que nuestros hijos nos dicen y nos cuentan o cómo escuchamos lo que nos pasa a nosotros mismos. El día de hoy Marty llegó muy emocionada porque era su primer día de llevar onces al colegio. Viene pidiéndolo hace mucho rato y bueno, lo hicimos, entonces le preparé sus onces, lo que ella quería. Se le ocurrió un menú bastante nutritivo que no parecían onces sino almuerzo. Y ella estaba muy emocionada. Ella quería sus alitas barbecue con sus bastoncitos de zanahoria y pepino y una frutica. Ella estaba feliz. Anoche siento que no durmió muy bien, estaba ansiosa porque ya fuera de mañana. De hecho, se despertó muy temprano eh, para poder ir a disfrutar sus onces. Y con esa emoción llegó a contarme que se comió sus onces, que le gustaron, que le encantaron, pero durante el diálogo hubo algo que se opacó y entonces ya me causó mucha curiosidad y por qué no lo decía con el mismo entusiasmo. Y ahí su tristeza me dejó entrever que algo le está pasando que no nos dijo. Ella fue y se bañó las manos, vino y lloró bastante porque la esponjita que el papá le mandó a botar, que ella tenía su esponjita para bañarse sus manos y no sé qué. Ahí lloró, cantó para calmarse y se contó a ella misma la historia. Y creo que eso fue lo que abrió y aperturó el que ella nos contara lo que realmente le estaba pasando. Sí, de alguna forma había un hecho ulterior, ¿cierto? Algo que estaba por debajo de cuerda. O sea, que finalmente la raíz del problema no era el último problema. El problema era más antiguo, digámoslo así, ¿no? Como todo lo que pasa en la vida, ¿sí? Uno no se estalla y se desborda por el vaso que se rompió, por la tarea que no entregó el niño, por la materia que dañó el niño, sino es por el acumulado que había antes de la materia, antes de la tarea y antes de lo demás, ¿sí? Em, y eso pasó hoy. O sea, la esponjita que le hiciste botar fue lo que derramó ese vaso y ya ella dijo no lo aguanto más. Ujú.
Y entonces viene con su carita un poco, mami, escúchame, pero papi, tú también ponme atención. Aquí de pronto resaltamos que Marty confía mucho en nosotros, pero de alguna manera teme al desamor de papá. O sea, ella le teme a que papá la juzgue o la deje de amar y entonces prefiere no decirle. Y entonces viene y me dice a mí, porque gracias a Dios hemos aprendido a enseñarle que el amor de mamá lo resiste todo, ¿sí? Aunque ustedes saben que no, que hay cosas que no, que hay cosas que lo desbordan también y hay cosas que uno también dice, no, pero ya no me encantas tanto. Y eso también está bien, ¿no? Podernos decir que hay cosas que no nos encantan aún cuando son de nuestros hijos, también está bien y también es saludable, porque no podemos ser perfectos, que era más o menos el diálogo que hemos tenido en la mañana con ella, que quiere ser perfecta y pues no entiendo. Bueno, sí entiendo, porque es que es la imposición que hemos cargado siempre nosotros. Sí. Y entonces viene llorando y diciendo que es que mi esponjita y de un momento a otro como que se frena y se para y dice, mami, es que yo quiero contarte algo. Y luego dice, bueno, les quiero contar algo. Hay algo que me ha estado pasando y yo no se los había querido decir porque tenía miedo. Entonces yo le dije, cuéntame. Obviamente esas palabras detonan en uno como el miedo, de verdad el miedo. Y yo dije, ¿cómo que le puede estar pasando a mi hija para que venga a contármelo de esa manera, no? El misterio, sí. Y siendo sinceros, de una vez empecé a pensar las mil y una cosas que necesitaría hacer para hacerle pagar al que sea que me le está haciendo algo a la niña, ¿no? Y creo que en eso nos reconocemos todos los papás. O sea, cuando nos tocan a nuestros hijos, entonces ahí sacamos las armas y lo que, o sea, si tengo que traer un ejército, revivir al ejército de terracota, yo lo hago, ¿sí? Sí. Porque es mi tesoro, ¿sí? Pero en lo que nos contó, creo que dejó entrever que muchas veces los culpables somos nosotros mismos. Nosotros mismos como padres llevamos a nuestra hija a situaciones como esta, porque la hemos hecho sentir insegura muchas veces. Y entonces ella dice, debe ser que es lo normal. Y no, no es lo normal. No debería ser lo normal. Ella dice que hay unas niñas, nombra a dos niñas en específico, Más grandes las que ella. describe, que son más grandes que ellas, que son de otros cursos, que son de bachillerato. Marty es una niña pequeña que está en preescolar, ¿sí? Entonces ya se imaginarán, para ella si es grande, deben ser gigantescas para ella. Y ellas dicen que estas niñas son abusivas, vienen, la molestan, que de hecho ella ve cómo molestan a otros, que ella ve cómo molestan a los niños más pequeños, que les quitan los juguetes, que les dicen cosas, que los persiguen, que los alzan. Y ella dice que eso le molesta, que no le gusta y que ella se siente en la necesidad de defenderlos y de defenderse. Pero lo particular de esta situación es que ella venía muy abrumada porque no se pudo defender a la final, porque se sintió supremamente vulnerable, impotente, de que las niñas eran más grandes y no la escuchaban. Ella, que ahorita lo analizábamos, ella siguió los pasos, usó su voz, le dijo a las niñas que no deberían estar allí, les dijo que respetaran, les dijo que se fueran, les gritó, incluso las empujó. Ella dice que ella empujó a una de las niñas. O sea, hizo todo lo que ella debería hacer para parar un abuso, un maltrato, Ajá. y no funcionó. Sí, y digamos que continúa y ya te introduzco a otro tema ahí. Sí, o sea, no funcionó y creo que eso es lo más doloroso y como mamá me duele profundamente, no funcionó, hizo lo que debería hacer y no funcionó y eso la tenía muy mal. Sí, de hecho yo hice con ella reciente, fuiste para el trabajo, hice como el ejercicio, prácticamente lo que hacíamos con el librito de los monstruos de colores, ¿no? Ok, Entonces le decía a ella, bueno, ¿y qué sentiste o cómo lo sentiste, sí? ajá, Entonces le dije a ella, bueno, lo importante aquí, obviamente, en principio es identificar la emoción, ¿no? O sea, ujú, ¿qué sentiste? O sea, no solo qué sintió la primera vez, porque como estamos diciendo, no es la primera vez que pasa, sino qué sintió en las otras veces y que ya desencadenó, detonó en lo que pasó hoy. Y lo que pasó hoy es como, de alguna forma, afortunadamente, nos dimos cuenta
de casi que de forma radiográfica, por decirlo así, de cómo se origina un trauma. ¿Sí me entienden? O Sí, sea, ¿sí me entiendes? O y sea, creo que eso es lo más traumático. claro, y digamos que cuando yo te propuse en este momento grabar este audio, era con el fin, digamos, de poder hacer un recorrido, ¿cierto? Un repaso de cómo llegamos hoy a detectar en Marty una especie de trauma, ¿sí? Una especie de shock, ¿no? De Ujú, choque que estaba ahí como dormido. dormido, pero ese es como el león dormido, ¿no? Sí, sí, Despiértelo y sí. ya no es igual a que esté dormido, ¿no? Entonces, era más o menos esa la propuesta que me surgió en este momento cuando te dije te dije o te propuse que contáramos esto de Marty hoy, ¿sí? Porque de alguna forma sí me preocupa que de hecho yo te dije a ti, bueno, esto es casi que uno de los primeros acercamientos a algo que se propone o que se decide llamar crianza y cotidianidad, ¿no? Donde la premisa es cosas que pasan en el día a día que no sabemos que están pasando. Sí, y entonces de alguna forma la crianza o los traumas o cuando ya los hijos crecen, porque pues la capacidad de olvidar, de no olvidar que uno también es hijo, ¿no? Lo que fue hijo, ¿no? Como en tiempo pasado, la parte ya de la alterestima, ¿no? De la seguridad que el otro provee, sí, siendo uno niño. Entonces, a ese punto vamos, ¿no? O sea, cómo hay cosas que pasan a los niños que prácticamente pasan como la bola de heno, ¿no? Y no se gestionan, no se hablan, no se moderan, no se regulan, ¿sí? No sé. Sí, de pronto aquí hay que resaltar que encontramos favorable el que ella decidió hablar con nosotros. Ajá. Y entonces en ese sentido estamos haciendo bien la tarea de que se sienta segura. Claro, ahí se nos activan las mil y unas cosas, los Los reproches, las miedos. preguntas. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Y por qué no? Ujú. Bueno, la pregunta típica. ¿Por qué no me lo Porque hasta dijiste? ahorita. No me lo dijiste Sí. cuando estábamos en el colegio para haber hablado con la profesora. ¿M? Ajá. Y la respuesta de Martí es genuina, es algo que uno debería tener en cuenta como papá. Y es, no quería decírtelo frente al colegio porque las otras mamás iban a huir. Y tú dijiste algo ahí importante, ¿no? Sí, y Que señal. entonces eso quiere De, decir que de una vez yo estoy contando que algo me pasa y aparecen 20.000 deditos señalándome porque yo tengo la culpa de lo que me pasa. Y esa es en la sociedad en la que crecimos y eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. sí. O sea, ¿qué quiere? Quiere que le dé razones para llorar por algo, porque por lo que uno llora no es importante. Cuando uno se cae es, sí ve, yo le dije que tal cosa, en vez de, venga, lo atiendo, miro qué le pasó, Ajá. ¿sí? El reproche es yo se lo advertí, o sea, usted se ganó lo que le está pasando. Y ustedes ven que ese es el pan de cada día, cada vez que algo pasa, Sí. ¿sí? Si tu esposo te pone los cachos, entonces fue que tú no hiciste lo suficiente como mujer en el matrimonio y entonces te pusieron los cachos. No tiene que ver que el otro no sabe qué hacer con su vida ni cómo manejarla, no, no sé, es que es uno, ¿sí? Sí, la responsabilidad siempre se traslada al A otro. Sí. a la víctima, finalmente. Y entonces aquí yo te decía a ti en este momento que cuando ella dice yo no quería que las demás mamás lo vieran, lo entendimos claro, ella no quería que la señalaran y que por ese señalamiento la excluyeran de algo que para ella es importantísimo. O sea, su colegio para ella es importantísimo. Y creo que es importante Es uno de sus lugares seguros. dejarlo aquí grabado para la posteridad. Y es, señores, en los colegios tenemos más tareas que hacer que solo llenar cuadernos. O sea, esa cosa de que mi niña se sienta feliz de ir al colegio es porque ella ama ese entorno. Y ahora que tenga la dualidad de mejor no voy porque no es tan seguro, no es nada beneficioso. Y si un niño ama su colegio y de un momento a otro lo deja de amar, es que estamos haciendo mala tarea. Y eso aplica para todos los espacios. Y eso no debería pasar. Por eso, digamos
que para mí era importante grabar esto porque de alguna forma se surte primero como el tema de detectar, ¿no? Ujú, Y detección a tiempo, ¿no? Más o menos lo que manejan casi todos estos programas públicos de ujú, ujú, atención al claro. usuario, de detección temprana de la situación, ¿no? Antes de que esto se degenere en algo Claro. peor, ¿no? Y me preocupa el que ella se siente sola, o sea, es un espacio de preescolar en el que solo deben estar los profesores de preescolar y las niñas de preescolar, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa eso? O sea, no entiendo. Te iba a decir que incluso en el mismo círculo de los adultos, ¿no? Podrían tacharnos de exagerados por detectar un trauma bajo las condiciones de lo que estamos contando, ¿no? Bajo las causas de lo que está pasando, que prácticamente si uno lo lleva pues a un terreno un poco más escabroso, pues diría uno que no está pasando nada, ¿no? Que no pasó nada, que fue algo que finalmente estas niñas más grandes que Martina, pues no hicieron mayor cosa, ¿no? Pero no es tanto lo que hicieron, sino cómo lo percibió Martina, ¿no? Cómo lo... Sí, pues es que finalmente el trauma está basado es en la percepción que tiene el individuo sobre el suceso y en Exactamente. sentirse desprotegido, vulnerable, Ajá. indefenso ante el suceso, ¿sí? Sí, Que creo que esta situación cumple todas esas características, ¿no? Y además, si nos vamos un poquito más allá y hablamos en términos de lo que llamamos matoneo o bullying, sí. pues es una conducta reiterativa con el fin de dañar al otro, ¿sí? Ujú. Porque hago ese énfasis, porque explíquenme ustedes, puede ser Sí, que yo sea la mamá más exagerada del universo y así lo acepto, no hay claro, y es problema. que esa es la parte de la Eh, perspectiva desde donde uno se para, porque claro, obviamente el tema sigue siendo de qué tan grave es según a quién le pase, ¿no? no, pues claro, Pero lo que tú dices es verdad, o sea, es un evento que perturbó, ¿no? Digamos, el diario, la cotidianidad, por eso yo decía ahorita crianza y cotidianidad, ¿no? Porque de alguna forma en eso consiste el trauma. El trauma es un evento transversal, ¿no? Que rompe con la cotidianidad, por decirlo así. claro, y entonces a lo que iba yo es que explíquenme ustedes qué hacen unas niñas grandes de un salón de bachillerato en un espacio que no está ni siquiera adecuado para su tamaño. Exactamente. Entonces, a eso voy con la conducta de matoneo. O sea, ellas en última sí están vulnerando a esos niños, porque tienen que quitarles los muñecos. O sea, Sí, la, qué nos dice Martina? Que lo que las niñas vienen a hacer es a jugar, ¿sí? sí. Y que en ese juego les dicen a los niños que les den los muñecos. Los niños chiquitos no les van a dar los muñecos. A ver, los que tenemos hijos pequeños sabemos que los juguetes son el tesoro más preciado. No sé. A ver, si Martina ni me presta a mí muchas cosas, Sí, ¿qué se las va a dar a una niña que no conoce? ¿Sí me hago sí, sí, entender? sí, Y entonces ellas vienen y si no les prestan los juguetes, se los quitan, sí. los persiguen, los alzan. O sea, no sé. Si Sí, es que el tema, sí, o sea, si aquí, y esperamos que esto llegue a muchos papás y a muchas familias, sí, si aquí hay muchos papás oyéndonos y nos oirán luego, y espero aquí sí que así sea, van a encontrar consonancia en lo que estamos diciendo. O sea, ¿ustedes qué pensarían si les dicen que una persona ajena, que no los conoce, que no tiene nada que ver con ustedes, alzó a su hijo? A mí eso me genera malestar. claro. Y ahí es donde les dije que pensé en revivir a todo el ejército de terracota. Sí, y digamos que una de los, como te decía antes, uno de los objetivos de esto que estamos hablando acá es pues socializar, ¿no? Entre nosotros como papás, la posibilidad de finalmente de adquirir un nivel de conciencia sobre lo que puede estar pasando sin minimizarlo, ¿no? Yo lo que siento es que lo que normalmente hace uno es minimizar ese tipo de situaciones por no considerarlas graves, pero desde la orilla, digamos, de uno, ¿no? Como adulto, Pues como, no te pasó pues, nada. exacto, es un poco la tergiversación de ese tipo de frases de no es para tanto, deja de preocuparte que no pasó ¿O nada, tú dónde estabas? deja de llorar que no fue grave. ¿Tú qué estabas haciendo?
O sea, para indagar que ¿Qué te es, lo qué, buscaste. qué es lo que pasa con el tema de la revictimización? ¿No me equivoco? Sí, sí, sí. De O alguna sea, es forma es culpar a la víctima de lo que le pasa. por lo que le pasa, exacto. Sí, o sea, imagínense Mm. ustedes que salen a Por algo media. que no pudo, que estaba en un total estado de indefensión, que es lo que estamos hablando acá, y en un estado de vulnerabilidad y en un estado finalmente de desprotección, ¿no? Claro, o sea, imagínense ustedes que salen a tomar el bus, no sé, a las 8 de la noche, ¿sí? Sí. Y yendo camino al bus los roban. O sea, si ustedes van a poner la denuncia y el policía les dice, pero usted qué hacía a esa hora fuera de su casa, o sea, quiere decir que yo no puedo salir de mi casa para que no me pase nada. Sí. No, Claro, y digamos que con esto que estamos hablando aquí de lo que le pasó a Martina, de alguna forma es como dar una radiografía de cómo detectar estos eventos, ¿no? Digamos a tiempo y poderlos gestionar pues de forma favorable, ¿no? claro, Por, porque aquí ya tenemos cuestiones desfavorables y es que uno, el colegio era el lugar más maravilloso para Martín. Y entonces ahora ya no es tan maravilloso. es como ¿Sí? despertar a otra realidad. Y entonces Mm. eso es decir, oye, ¿cómo así? ¿Las cosas que yo amo se pueden volver terribles? Sí. Sí, eso mismo, que aplica para personas, lugares y cosas. Personas que son más susceptibles a dañar a otros, las que más nos aman. O porque creen que existe el maltrato laboral. Eso Ajá. pasa, uno entra a los trabajos felices, enamorados, me contrataron, es un logro. Y por el camino te pisotean y te dañan y tú no renuncias porque es que ya trabajaste tanto por esto, ¿cómo vas a renunciar? Además, ¿cómo se ve un adulto diciendo que otro lo maltrata? Ajá, exactamente. Sí, claro, aquí al menos el niño tiene ¿qué? Decía que el niño tiene cierto aval, ¿no? Diría como pasa con las pataletas, ¿no? Para portarse Ah, de sí, cierta forma, pero finalmente a lo que yo iba con todo este asunto es que en lo que yo vine. lo que yo vine fue precisamente pues a tratar de dar como una especie de pautas, ¿no? Ah, claro, sí, es que en este revuelo emocional, pues claro, uno le da vueltas al asunto y vuelve y se dice, pero ¿por qué está pasando esto, no? hay un Y, bloqueo. También mire, y una especie de entonces bloqueo. otra vez volvemos a hablar de lo mismo y hacemos, y perdonarán los oyentes, eh, este círculo de ideas, pero es que tiene sentido, El o sea, circunloquio, sí. tiene sentido en el entender qué está pasando y obviamente de eso que está pasando, cuál es nuestra responsabilidad en lo Es que que está tiene pasando. un gran componente de negación, ¿no? O Claro, sea, total. de negar que eso le está pasando a alguien que uno quiere o, si me Claro, entiendes, a claro. alguien por Y el que uno daría la entonces vida. aquí es importante ver varias cosas y uno es en torno a lo que decía del matoneo. Entonces es una conducta repetitiva que tiene como objetivo dañar al otro. Y lo que les decía, aquí a todas luces eso es lo que está pasando, porque no hay una razón por la cual estas niñas deban estar en ese espacio. Ni tampoco hay una razón por la que estas niñas le quiten las cosas a los niños pequeños, ¿sí? Ajá, sí, Entonces su objetivo no es, ay, juguemos a la casita, no, el objetivo es generar malestar en los niños y burlarse de los niños porque los niños no les pueden hacer nada, sí. ¿sí? ¿Dónde está el evento traumático y que tal vez es importante señalar antes de que volvamos a hacer otro círculo de ideas? Y es que el perder el lugar seguro es traumático. Ujú. De hecho, eso antes de que comenzáramos a grabar, dijiste ese y el otro, ¿cuál fue? El de no No poder sé. ser Ah, bueno, auténticos. pero ese es tema para otra. Sí, ese Pero, tópico pero, también lo pero manejaremos. aquí, digamos, incluso por qué me resonó tanto el que habláramos de esto en este instante hoy, porque de alguna forma llegó a mi mente la idea que Marian Rojas Estapé, ¿no? Ah, sí, La psiquiatra española, ¿cierto? sí, sí, Citando a Boris Cyrulnik, que es el abanderado de la resiliencia, por decirlo así, sí, digamos, propuso una teoría que habla de la teoría de los dos golpes, ¿no? ¿Cómo del es doble del golpe. doble golpe, Ujú. exactamente. De alguna forma, cuando Martín nos llegó contando eso, pues es para dar como un manual de cómo darse cuenta, ¿no? Y prácticamente. Y es que el primer golpe, obviamente, lo vi en la forma en la que se fue descomponiendo el rostro de Martina y sí, como
como su energía, ¿no? Su sensación, digo yo, térmica, de que empezó contando algo así como muy leve y de un momento a otro ya empezó a mostrar un gran miedo, ¿sí? A lo que le estaba pasando y un gran, digamos, ¿cómo decirlo? No sé, ayúdame. No, realmente es una desregulación porque se siente totalmente insegura, Ujú. ¿sí? Y entonces allí el primer golpe es Es como un antes y un después, ¿no? sí, el primer golpe es lo que las niñas ocasionaron y lo que les digo en el tiempo ha sido repetitivo y Martina lo había estado viviendo desde las afueras, pero eso anótenlo. Los eventos traumáticos también se pueden dar cuando uno ve que al otro le hace. Tal vez todos creemos que, ay, pero usted no fue la que la robaron, a usted no fue a la que le pegaron, a usted no fue a la que violaron, ¿sí? Pero cuando usted es el que presencia, Ajá. ahí usted está siendo víctima y ahí usted también está sufriendo un trauma. Que eso a mí me dolió mucho cuando Marty lo contó así Entonces, cuando Marty viene y dice, les están pegando a los otros niños, y yo no pude están molestando a los defenderlos. otros niños y yo, que soy más grande en cuerpo, no las pude defender, imagínense el dolor de esta criatura. Que suele, o sea, ¿No? que puede uno reflejar eso en distintas situaciones, Ahora súmenle lo que les distintas decíamos personas, al ¿no? principio. Martina usó los pasos que le hemos enseñado, Sí. usó su voz, pidió que pararan, trató de irse del sitio, la persiguieron, ¿sí? Gritó y empujó, o sea, trató de defenderse por todos sus medios y sin embargo la situación sigue sucediendo. Claro, y algo que me pareció relevante ¿Mm? en cuanto a eso que decíamos de, digamos, eso lo decía por ahí otro psicólogo de los que seguimos, y es que el soldado que huye sirve para otra batalla, ¿no? Así. Pero de alguna forma el trauma produce esa parálisis en doble vía, ¿no? Ah, bueno, No te vas, pero tampoco peleas, entonces que tal vez eso es lo que eso choquea, eso es hay lo que que... acotarlo también en las explicaciones que tan magistralmente hace Gabor Maté de lo que es el trauma, porque si hablamos de trauma, él es muy teso en el tema, y pues él dice que ante un evento traumático de grandes dimensiones, el cerebro nos protege paralizándonos. O sea, acuérdense de la zarigüeya, decimos nosotros jugando. No tiene el tamaño para Me hago defenderse, la pues me muerte. hago la muerta. Y entonces ahí está mi niña de 5 años frente a una chica de 10, 12, 13, quién sabe cuántos años tendrá, sintiéndose totalmente indefensa y ante la imposibilidad de hacerle algo, como no sé, morderla, patearla, ¿sí? Porque no lo puede hacer físicamente, su cerebro la paraliza Ujú. y entonces la hace sentir culpable de por qué no hice lo que tenía que hacer. Que suele reconfigurar el Y trauma de entonces una lo forma potencia. más, lo potencia, Sí, exactamente. Sí, y de alguna forma esto lo estamos grabando es precisamente a saber que deberíamos, no todo el tiempo, porque lo que yo te decía, de andar hiperconsciente no es sano, no es saludable, ¿no? no es saludable y tampoco es posible, ¿no? No es inteligente, el cerebro no funciona así. No. Pero, Sí funciona así, por eso existe la ansiedad. ah, bueno. No, lo Pero es decía, digamos, patológico. dices tú, Claro. en este carrusel de ideas que surgió por esto que está pasando con Marty hoy, pero digamos, lo que quería apuntar era precisamente hay dos golpes, ¿no? El primer golpe ya se dio y finalmente donde nosotros digamos, Que como menos mal padres, nos acudió como padres, la exactamente. iluminación en este momento. Exactamente, como padre nos dimos cuenta que el segundo golpe nos correspondía a nosotros, ¿no? O sea, Sí, entonces, de alguna forma, nuestra reacción ujú. era lo que, o sea, nuestra reacción es la que puede evitar que esto vaya más ¿Cuál es allá. la reacción común, digamos, de padres de cualquier generación? Porque es que de pronto a veces se le achaca mucho la responsabilidad de eso a generaciones anteriores a las de nosotros, ¿no? No, pero Ese, todavía se hace total. claro, Sí. pero por eso digo, o sea, finalmente para ser un padre, y sin que suene un poco así como, ¿qué? A juicio moral, Señalador. a juicio, o sea, señalador, para ser un padre inconsciente no hay tiempo, que no hay fecha en el calendario. Simplemente puede suceder que como pasó en este caso con Martina, a contar algo
que para ella es grave, es que eso es lo que hay que resaltar acá, porque para uno puede que no, sí, porque uno dice, pues es que son juegos de niños, ¿no? Es por ejemplo, esa es la otra frase. Son juegos de niños, los niños juegan así, o sea, juegan a ser malos prácticamente, Sí, a ser perversos, a ¿sí? molestar al otro, sí. Sí, lo que ya se parece más a una película de esas de terror de donde salen niños que sí son malos, ¿sí? Sí, Pero digamos que para no salirme tanto del tema, es importante ver que el acompañamiento, ¿no? Que la validación de eso que el niño manifiesta como intenso tiene que equipararse, equilibrarse en esa justa medida, ¿no? No minimizando eso porque de alguna forma después se preguntará uno como papá, ¿y por qué será que mi hijo creció de esa forma? O si me hago entender porque o... no me volvió a contar nada, porque le Ajá, pasaron tantas cosas y nunca me buscó, sí, porque cuando realmente a consideración del adulto me necesitó, no me buscó, ajá. ¿sí? Pues porque cuando pasan estas cosas uno no les abre la puerta y ahí había que escucharlo desde el niño, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú con alguien que es el doble de tu tamaño y que te está molestando? No es divertido, no es chévere. Por más que tú seas quien seas, no es chévere. Como el ponerse en sus zapatitos, en sus zapatos, Claro, total, total. sus Porque zapatitos, todo el y eso tiempo, da otra, porque uno dice zapatos así sin el diminutivo, ajá, ya tiene otra connotación. no, y en todo tiempo, no sé si a ustedes les pasará, pero a nosotros nos pasa ¿Todavía pasa? todo el tiempo nuestra Martina se pone en nuestros zapatos. Todo el tiempo. Y ella, no, yo sé, mamá, que estás cansada y no te voy a molestar con esto porque estás cansada. Yo sé, papá, que estás enfermo, no sé qué si sé más. Sí. Y ellos aplazan sus necesidades porque pues yo sé cómo estás tú. Y la pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo están ellos? No, imagínate que estupor me causa a mí que me diga ella, es que sentí como si me ahorcaran. Y yo, entonces mi primer pensamiento fue, ¿quién te ahorcó? O sea, Ah, o sea, sí, yo no lo vi como algo simbólico, ¿no? Sino sí, lo vi no. como que una de A las lo niñas fáctico, que vinieron a molestarla lo hizo. Y sí, a mí de una se me crispó el ambiente. Yo dije, ¿qué pasó? Y entonces cuando me dijo, no, es que la cercanía de ellas me hace sentir como si me ahorcaran. No, eso, imagínate, o sea, digamos, visto desde afuera, la frase que normalmente uso, visto desde cerca es una tragedia, de lejos es una comedia. O sea, visto desde lejos, uno dice que qué bacano como piensa Martín, o sea, sí. como logra elaborar finalmente un dolor, ¿no? O sea, ese es un tema de duelo incluso, es un Sí, tema total. Y es de duelar, ¿no? claro, y es duelo porque volvemos a lo que les contaba al inicio, para ella el lugar más maravilloso del mundo es el colegio. Y Y pueda mira, que en el tiempo eso cambie, y pero... mira que en este momento no está siendo tan cool. O sea, de hecho, en Ajá. estos momentos está acostada cual agripada enferma, que muy seguramente es su cuerpo diciéndole, yo te lo soluciono, no vayamos mañana. Si nos enfermamos, no hay que ir. Ajá. Y ahí es donde uno entra a hacerse consciente, valga la redundancia, de qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. Claro. Por eso te decía que para mí era importante grabar esto, pues para dejar uno un manifiesto de cómo manejar estas situaciones, porque no es la primera ni la última vez que se van a presentar. No, y lo De que les alguna digo, forma también tenemos que pararnos en esa realidad porque el tema de la burbuja de cristal es ideal, pero de alguna pero forma no es estamos en un sostenible, mundo, ¿no? no es sostenible. No es sostenible Sí, exactamente. y en últimas, pues atender a muchas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, porque gracias a Dios nuestra gran maestra es Martina. Y con la claridad con la que le dice a papá, me siento que me están ahorcando. Recuerden que eso es un ataque de pánico, ¿no? Ujú. O sea, tengo tanto miedo que me siento como me ahogo. No, y me dice, no, es que ¿Ah? nosotros con mis amiguitas salimos a jugar, a tomar el sol y a hacer asados, y ya no podemos volver ahí. Imagínate ese ahí entre comillas es una casita de juegos que tienen ahí en el jardín, Sí, ahí a en la entradita. la entrada, que conecta con la puerta, digamos, donde todo el mundo tendría acceso. Lo que me sigue preocupando de esto, obviamente, es el tema de la responsabilidad, pues, ¿qué? Los respondientes, ¿no? De Las los primeros profesoras, respondientes, sí, las de profe. alguna forma ahí cabe responsabilidad porque pues de otro modo pues uno tampoco se ponía Sí, a ese meter espacio no polémica. tiene por qué estar así Exactamente. tan Hay descuidado, una negligencia ahí que vale la pena resaltar porque eso es lo pero que creo vamos, que sí, bueno, ese es el paso ante la sociedad, ¿no? Que ese es, recuerden que entre los dos golpes está, bueno, el evento traumático y la forma en la que reacciona el círculo familiar y la sociedad.
finalmente, ese es el tema que lo cito literalmente de esta PEI, es el personal, el contexto familiar y social, y pues digamos que vuelve y discrimina en contexto social, ¿sí? Y el personal es esto que hicimos hoy con Marti al contenerla, al decir, cuéntanos, sabes que puedes contar con nosotros, etcétera, ¿sí? Y eso hace que ella en el tiempo pueda gestionarlo no tanto sin la compañía de nosotros, sino como si con la parte simbólica de nosotros. No sé si me hago entender. O Sí, sea, como sí, pues que ella entienda que sí está protegida, ¿sí? Que pase lo aun que cuando esté pase, sola, ¿no? O aun cuando ella esté sola, ahí hay un lugar seguro, ¿sí? ese es el acervo, ¿no? Esa es la parte Claro. para la que uno prepara a los hijos finalmente Que para en últimas es lo que tal vez sí estamos haciendo bien y ojalá muchas otras, muchas otras cosas también las estemos haciendo así. esperamos que sí. Sí, Y es que el don de la palabra que tiene Martina le permite elaborar de una manera verbalizar. Ujú. más fácil lo que le pasa. Y entonces venir y decir, oye, lo que me está pasando es esto y lo que siento es esto y lo que me preocupa es esto. Pero miren, recuerden que la mayoría de los niños de esa edad no tienen esa fortaleza. Y un niño que nos puede hablar, que no te puede decir qué pasa, O que reprime simplemente, se va a sumir en una depresión, se va a enfermar, ahí está la raíz va a sufrir profundamente. bueno, digamos que yo pero bajo la premisa también de hecho te lo estuve diciendo ahorita antes de que comenzáramos a grabar, sobre que no hay trauma pequeño, Ah, ¿no? no. No, Y y eso lo eso, ponemos, yo lo pongo en mayúscula, no hay trauma pequeño, o sea, no, y eso miren, ustedes lo pueden ver si quieren ampliar más este tema en las explicaciones que daba Yokoi Kenji, ujú. Kenji Yokoi, bueno, él. El colombo Sí, japonés, el sí. colombo japonés. Él habla de un evento en el que cuando él era chiquito, él empezó a viajar muy joven, desde como los 6 añitos, mucho antes empezó a viajar entre países. Y le tocaba hacer el viaje solo. Y resulta que se les olvidó recogerlo a la hora que llegaba. Y él dice que él en su vida adulta no reporta ese evento como traumático, sino le pareció chistoso y gracioso. Y es que se les olvidó una vez recogerlo. Ah, Sí, digamos, llegaba el vuelo a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana, y la familia pensó que llegaba a las 7 de la noche, algo así. Y estuvo como por 3, 4 horas en el aeropuerto esperando a que llegaran por él. Y en una de esas se le hace muy chistoso a uno de los pilotos decirle, mijo, lo abandonaron, no llegaron por usted. ajá, No se preocupe, yo me lo llevo para mi casa, yo tengo 2 hijos así, así, y vamos a recorrer el mundo y vamos a viajar y no sé qué. sí. Y entonces lo que siempre decimos es, ¿qué le pasó por la cabeza a ese piloto? O sea, perdón la expresión, muy pendejo. ¿Cómo le va a decir eso a un niño que lo abandonaron? Claro, a él le pareció chistoso, no te preocupes, te abandonaron, pero yo te voy a recoger para que no estés tan abandonado. Pero él decía que él no lo guardó como traumático aparentemente. Y luego, años más adelante en terapia, vienen y le hacen conciencia de que ese evento sí fue traumático. Un abandono Y fue traumático porque de verdad se sintió abandonado, porque de verdad pensó que no iban a volver por él. Entonces miren todo lo que puede estar pasando en el día a día con cosas que uno dice, ay, pero pues por esa cosa, porque se me hizo 15 minutos tarde para ir a recogerlo al colegio y ya se traumó por eso. sí, pensar en el trauma como una semilla, ¿no? Que Sí, finalmente es la que saca este árbol, por ejemplo, visto haciendo esa analogía, ¿no? El árbol de la depresión, de la ansiedad, ¿no? de la Que, ansiedad. que normalmente la gente De hecho, él dice eso, asume ¿no? que las enfermedades de salud mental, valga la contrariedad ahí, Él hace esa acotación ahí y él dice, ¿y por qué soy ansioso? ¿Y por qué después tuve depresión? O sea, él dice, claro, ahí la raíz del abandono y entonces volvemos a lo que decía Gabor Mate. El primer trauma más grande que sufrimos es el no sentirnos seguros en el lugar que deberíamos sentirnos seguros, que es nuestra casa, nuestros papás. en Si mi este casa caso es, la profesora del em, colegio. y entonces ahí lo trasladamos a la profe del colegio, pero entonces decía yo, es importante hacernos el llamado de atención de estar sintiéndose lo suficientemente seguro en este espacio, mi niña, como para que ella entienda que ningún otro tiene por qué maltratarla, por ejemplo. Ajá. Estamos conectándonos lo suficiente con ella para que ella sienta que estamos presentes.
O tal vez nos está pasando lo que nos pasa a muchos papás y es que tenemos que trabajar, lavar la loza, y tal vez pasa a un segundo plano ella. Claro, y ahí hay que tener un poquito de compasión con nosotros mismos como papás, Claro, con el un porque volví a decir, decía ahorita, estar hipervigilante todo el tiempo de estas situaciones parece no no, muy realista, o sea, no muy sí, no es posible, ¿no? realista, Porque hay que realmente estar, no. la atención, digamos, no se puede todo el tiempo enfocar. Digamos que la moraleja que también tenemos hoy es que aun cuando estamos haciendo las cosas bien, pueden salir las cosas mal. Claro. Y entonces en ese caso tenemos que tener como una valija de uses en caso de emergencia. Era precisamente lo que yo quise hacer con esto que estamos grabando acá. O sea, finalmente, dices tú la valija, digo yo, como una caja de herramientas, ¿no? Sí, Para poder no tanto enfrentar, ¿cierto? Este tipo de situaciones, porque el enfrentamiento también no, tiene se otra dice connotación. afrontar, Exacto, la porque es afrontación. pasarla, Pasa, vivirla, sí, ajá. tramitarla de alguna manera, porque enfrentarla, pues, que también fue lo vuelvo y digo a mi ejército de terracota, o sea, yo pensé en las mil y unas maneras en las que iba a ir y pelear con la profesora y cómo iba a ir a pelear con el colegio, y es más que me voy a parar a salir a ver cuáles son las niñas, miren, de verdad, se me pasó una cantidad de cosas en la cabeza No, pues poco adultas. cuando Marty nos cuenta cosas sí puedo, digamos, a nivel intuitivo sentir, valga la palabra, que lo que hoy nos contó es diferente a otras cosas que nos ha contado. No, Por cómo ella se colocó, ¿no? Por cómo ella se percibió a sí misma y se percibe, digamos, precisamente, pues de volviendo pronto a algo acotar este que tema del doble golpe, ¿no? O sea, le pasa el evento terrible. Bueno, y de lo que yo quería decir también era que dentro de esta cristalización del trauma, ¿no? ¿En qué momento se cristaliza el trauma? ¿En qué momento digamos, arma una especie como de asentamiento, digo yo, en la se persona? queda a vivir ahí. En un momento, pues en el segundo golpe, ¿no? Estamos Sí. hablando de, o sea, Cuando ya no encuentra, si hablamos de una herramienta fundamental en este momento para nosotros haber, entre comillas, logrado esto que hicimos hoy, es esta de la teoría del doble golpe, claro, en el ¿sí? momento en el que ella viene y cuenta y no encuentra un apoyo. Ujú. Y es ahí donde donde en el escrito que te mostré más temprano, en ese momento donde el no encontrar ese apoyo se vuelve casi que una réplica me hace acordar de Borges su relación con el espejo. O sea, la relación con el espejo ya es abominable, ¿no? O sea, la réplica es como ojos de araña, que por todo lado uno lo que ve es que no hay apoyo, Mm. ¿sí? Por todo lado ve la posibilidad de ser vulnerado. Y ese es el trauma. O sea, De hecho, nosotros lo estamos viviendo en carne propia, no importa lo que hagamos, es injusto. ese es otro tema para otro podcast. Y de pronto es importante aquí acotar que si hay algo que en lo que debemos trabajar o siento que es a lo que debemos estar alerta, es en qué momento Martina entendió que ella tenía que defender a otros y que era su Que es una responsabilidad. parte Que muy tal vez lo bonita que dice pienso. ahorita y es con el del trauma a través de otro. O sea, de vivir el trauma a través de Tal vez siento que ella cree que el hecho de que ella se pueda comunicar mejor y pueda ver otras cosas que otros no ven, la hace responsable de defender a los que no, sí, o sea, del niño que no ve eso, del niño que no tiene la herramienta, entonces se siente protectora. ¿Mm? Se me hace acordar del concepto este de Walter Benjamin de la voz de los vencidos y la voz de los vencedores. De Sí, alguna forma, sí, de mm, alguna forma ella obviamente eso alcanza a ser un poco. no, pues es que pienso que es conflictivo y también poco sano, o sea, no, ella no puede, No, y que alcanza a ser una visión un poco romántica de nosotros, de ella, ¿no? Vista como la super Martina, ¿no? después, a eso iba, y de Sí, hecho sí. creo que yo en Y algún así se momento se lo constituye el dije. superhéroe, la super Martina. Yo en algún momento se lo dije, o sea, Sí, pues es que hasta la Mujer Maravilla tiene problemas, mi vida. sí. O sea, no, La vida de la Mujer Maravilla no es tan maravillosa. no, Pues, imagínate ella, bueno, recuerden que en esta edad ellos sienten que todo pasa por ellos y para ellos, ¿no? Son el sí, centro del universo.
Ajá, ese tema me gustó mucho ahorita que recién antes de Y grabar esto, entonces, claro, la etapa egoica, ¿no? todo gira en torno a ella, incluso el tener que defenderlos y no haberlos podido defender. Ahora hay que preguntarse dónde se crea el sentimiento de culpa, si es en la parte sana del ego, ¿no? O sea, la parte egoica. Sí, yo Igual, lo igual yo soy sé, culpable porque no lo pude porque todo hacer. tiene que ver conmigo. Y igual eso, o sea, en esa edad, eso es sano. El problema es cuando ya se No, prolonga en y el en tiempo, ¿no? últimas creo que es aquí donde toca descenebrarle la madeja y decirle, no mi reina, o sea, eso no es culpa tuya, no es tu Exacto. responsabilidad, que fue lo que intenté decirle varias veces, ¿no? Esa responsabilidad de los adultos responsables de tu cuidado. Me parece importante grabar eso también porque pues nos sirve a nosotros para darnos cuenta de que estamos a tiempo de presionar el botón de De todo lo que ya estamos también a desatiempo. exactamente, el botón de desactivar, ¿no? O sea, pero de alguna forma también dices tú en algún momento tenemos que celebrar los triunfos, ¿no? No, pues Porque que no podemos estar no, pues solamente darnos palo centrándonos en eternamente no, porque, exactamente. Que bueno, pues sí, precisamente también podemos. claro, pero de alguna forma es lo que normalmente hacen los padres, es darse Sí, sí, palo, sí, todo el tiempo. ¿sí? Ujú. Entonces, de alguna forma, si esto es una oda, ¿sí me entiendes? Sí, 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 Un sí. canto de ensalzamiento a habernos dado cuenta hoy en el momento de duración de que ocurrieron las cosas y no en 5, en 10, en 15 años, ¿sí? En la que llegamos y, pero que es cuando uno como papá se pregunta, ¿y por qué es así? Mm, ¿O por qué se porta así? porque ella no me quiere. ¿Por qué reacciona de esa forma? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, de alguna forma, sí me parece importante grabar esto. Uy, y acabas de decir algo que me hace ver otras cosas. Ahora entiendo la alta reactividad que ha tenido estos días. Claro, y de forma Y silente ves cómo estaba el nos tema ahí. Ujú. contesta. Que incluso tú lo estabas diciéndole hoy, oye, pero esa contestadera, oye, pero esa habladera, claro, está profundamente frustrada. ¿Cómo quieres que hable? Pero creo que era algo que no habíamos notado y que nada, que hay que hacer. Recuerden que los hijos cambian el comportamiento a raíz de algo que pasa. Si es un niño tranquilo, respetuoso, amable y se vuelve grosero de un momento a otro, algo pasa. Si es un niño peleón, no sé qué dice más y de un momento a otro se aplaca, algo pasa. O sea, esos cambios en los niños Aquí para son nosotros ya no existe, bueno, a lo menos en nuestro círculo íntimo ya no existe la idea de lo alopático, ¿te acuerdas? así, Sin causa, sin razón, sin origen, de eso están acostumbrados idiopático, i- idiopático. idiopático, perdón, idiopático. Sí, alopática, la medicina alopática, sí. Ah, sí, que es la que Pero es la usa ese misma que usa término. ese término, sí. O Sí, sea, no estábamos tan lejos sí, del sí. concepto. Entonces, de alguna forma, es importante entender que los niños, bueno, esto sí lo quería leer de la forma en la que lo escribí, dice, los niños al estar instalados plenamente en el presente no saben sin hundirse en el abismo de sus estados más negativos. O sea, ellos no saben sino, o sea, si uno como padre o como persona a cargo, por decirlo así, porque bueno, también hablamos de los cuidadores, ¿no? De Ujú. los abuelos, tíos, etcétera, quien cuida al niño, puede preocuparse un poco y estar como pendiente de que el niño puede estar, digamos, a satisfacción, ¿no? Contento, feliz. En efecto, el niño va a vivir con toda la intensidad de ese momento. ¿Sí me entiendes? O sea, los momentos tristes, Igual los que vive momentos felices, e igual que igual que vive los los momentos, felices. igual O que sea, vive los tristes. volvemos a Martina feliz con sus onces para el colegio. Ajá. Y ahora tiene la dualidad de que no se puede comer tranquila sus onces porque después va a salir y van a estar las niñas pelafustanitas. Y ahí viene a cuento la frase que me gusta también de esta y es que una de las formas de saber que tenemos salud mental es cuando viajamos al pasado y volvemos sanos y salvos. Y normalmente este suceso es como el que le pasó a Martina, o sea, son muy parecidos a ese viaje al pasado y de cómo de alguna forma nosotros le ayudamos a gestionar para que vuelva sana y No, salva. y hay que trabajarlo porque aquí en este caso ni siquiera es solo, o sea, el problema real está es que ella ni siquiera está viajando al pasado. O sea, de hecho sí, está entre el pasado y el futuro todo el tiempo. Entonces, ya me pasó en el pasado y ahora cuando yo me termine mis once me va a volver a pasar, Ujú. que es literal lo que pasa con los abusos y los maltratos. Sí, sí, sin necesidad de decir más, pero de que no, o sea, no andar hipervigilantes tampoco, ¿no? Porque eso Sí, también lo tampoco, enferma a uno eso como sí. papá. Y a Pero los niños no, pero también. sí propongo de alguna forma no apagar el radar,
¿cierto? O sea, mantener ese radar de esto, de Sí, estas situaciones que normalmente vienen ya por un tema cultural, ¿no? Sociocultural, minimizadas sí. por las frases de cajón que ya habíamos comentado ahorita. Y creo que también es un llamado a recuerden que si bien no podemos estar 100% presentes, que trabajamos, que hacemos la casa, que hacemos el almuerzo, que pagamos las cuentas, en fin, saquen un 15, 20 minuticos al día para escucharlos Se darán cuenta de y se muchas van a cosas. dar cuenta de muchas cosas. Y miren que esos 15 o 20 minuticos salvan vidas. Ajá. O sea, imagínate, fueron 15 minutos en los que hablamos con ella luego del almuerzo. Sí nos hemos dado cuenta de que hay un tiempo de gracia para abordar, ¿no? Para Sí. gestionar, porque después eso es lo que se vuelve o se Después ella no va a convierte, contar, después ella no va a decir y ¿no? va a pasar algo Y peor. después pasa lo que sucedió con lo de la areata y todo eso. O sea, que ya Ah, cuando uno se sí. da cuenta ya no es solo el síntoma, sino la resolución Y del creo que aquí hay conflicto, algo ¿no? importante que acotar y es Resolución. que lo otro que tiene a Martí en ese estado es que ella ya ha tenido espacios en los que ella ha dicho que lo que pasa no está bien y ha dicho, oigan, me está pasando esto y no está bien. Y cuando ella ha hablado, el sistema mismo busca callarla porque Ajá. los adultos a cargo no hacen lo que deben hacer. Eso Entonces ya pasa. tenemos un sistema de orientadores y si ustedes recordarán, este es un tema súper álgido, ¿sí? Ajá. Yo soy psicóloga y trabajé por casi 10 años con colegios haciendo la tarea de orientadora escolar y sigo sin entender cómo un grupo de orientadoras decide no escuchar lo que le pasa a los niños, ¿sí? Y digo que lo decide es porque tienen todo ahí para verlo, tienen el tiempo, tienen las herramientas, tienen el sistema que les ayuda para darse cuenta de lo que le pasa a los niños y ellas en vez de ayudarlos hacen grupos focales en los que no hacen nada de lo que tendrían que hacer. Vale, Pili. Eso me preocupa, pero Sí, pienso que ya para finalizar quiero apuntar algo como en síntesis, ¿no? Todo lo que hemos dicho y es eh, apersónense del uso, ¿no? De esta teoría del doble golpe para el abordaje del trauma silencioso infantil, así le acabé de colocar. ¿Sí me entiendes? Para que haya una especie de estar a tiempo, ¿no? Para que las sí. cosas no se salgan de... Y recuerden que no tenemos por qué sabernoslas todas. O sea, de verdad hay momentos en los que uno no sabe qué hacer y en ese caso ustedes busquen ayuda, porque uno como papá también necesita ayuda. O sea, yo me fui caminando y dije, y mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, tengo que buscar ayuda porque siento que no lo puedo manejar sola. Y pues allí buscaré a todos los adultos a mi favor para que me ayuden. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a ti. Free audio post production by alphonic.com.